Padre, te bendecimos, te adoramos hoy. Tú eres grande y poderoso y maravilloso, Señor. Hemos cantado que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos leído que tú eres el Padre de los que confían en ti por la fe. En esta mañana declaramos que tú eres nuestro Padre, porque confiamos y creemos que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue a nuestro favor. Te damos las gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Y ahora pedimos que tú nos hables por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Fortalecerse es una prioridad en el mundo moderno. Las naciones se fortalecen militarmente, económicamente, extendiendo sus dominios. También las empresas se fortalecen, fortaleciendo su alcance, fortaleciendo su economía. Y también nosotros como personas queremos fortalecernos, pero ya tenemos que fortalecernos no solamente en la parte económica, sino en la parte física y también en la parte espiritual. La Biblia habla de un hombre muy fuerte, Sansón. Y Sansón no tenía rival en cuanto a su fortaleza, pero Sansón tenía una debilidad: las mujeres. Y se casó con una filistea que al pie de él seguramente era muy pequeñita. Sin embargo, esta mujer empezó a atormentarlo todos los días con una pregunta y dele con la pregunta hasta que Sansón le reveló su secreto. Ahí se acabó la fortaleza de Sansón. Pero la palabra de Dios también habla de Abraham. Y en el pasaje que leímos, dice que Abraham se fortaleció en fe. Y en las Escrituras, Abraham es presentado como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, a pesar de la edad que tenía, y a pesar de que Sara era una mujer anciana, le creyó a Dios y que ellos tendrían un hijo. Hoy yo quiero que por unos momentos meditemos en los 5 pasos que debemos dar para fortalecer nuestra fe. Nos fortalecemos en las promesas de Dios. Y cuando tenemos o recibimos una promesa de Dios, lo primero que debemos hacer es, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es esta promesa? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Abraham recibió una promesa de Dios. En el versículo 7 dice, que por padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Padre de muchas gentes, un hombre anciano con una mujer anciana. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Y cuando él recibió la promesa, Abraham se preguntó, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Y lo mismo Sara. ¿Qué es esto que Dios quiere hacer para nosotros? ¿Qué es esto que Dios quiere hacer con nosotros? Y a veces cuando recibimos las promesas de Dios que están en su palabra, nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que Dios nos está prometiendo? Abraham y Sara se preguntaban, pero ¿qué es? Y yo creo que ellos llegaron a una conclusión, que lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios iba a hacer por ellos era una manifestación de la gracia de Dios para con ellos. La manifestación de la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecido.
Y Abraham y Sara sintieron eso. No lo merecemos. No tenemos la capacidad. Somos ancianos. Y sin embargo, Dios quiere hacer esto. Eso es una manifestación de la gracia de Dios. Pero no solamente ellos se dieron cuenta de eso. Ellos se dieron cuenta que era un desbordamiento del amor de Dios para con ellos. Y mis hermanos, cuando Dios nos hable, cuando Dios nos dé promesa, cada día que pasa y percibimos la grandeza de Dios y percibimos las bendiciones que Dios nos da, debemos ser conscientes de que lo que Dios está haciendo es mostrando su inmenso amor por nosotros. Mostrando que de esa manera, como la manera con que Dios nos está bendiciendo, Dios está manifestando su gracia. ¿Que lo merecemos? No lo merecemos. Gracia significa eso, favor inmerecido. Dios hubiera podido escoger a otro, a Lot, por ejemplo. Hubiera podido escoger a otro por allá lejos, pero Dios escogió a Abraham. Y esta mañana ustedes están aquí sentados, escuchando la palabra de Dios. Entre semana ustedes tienen la certidumbre de que son hijos de Dios, porque Dios los atrajo hacia Él. ¿Por qué? Porque ustedes o nosotros somos mejores que nuestros vecinos que viven ahí en la cuadra o en el edificio. No. Solamente por la manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Cuando usted tiene una necesidad, debe recordar lo que Dios ha prometido. Mi Dios, pues, dice la palabra, os suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tiene una necesidad hoy? Recuerde que Dios ha prometido suplir esa necesidad. Y hay promesas muy claras en la palabra de Dios. No te dejaré, no te desampararé, le decía el Señor a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Señor nos dice, no los dejaré, no los desampararé. Como he estado en el pasado con mis hijos y con mis siervos, así también yo estaré con ustedes, hoy y siempre. La fe dice, mi Dios no me hubiera dado esta promesa si no hubiera sido por su amor y por su gracia. Y eso fue lo que entendió Abraham. No que era lo último, no, era que Dios escogió manifestar su gracia y su amor en él. Y cuando Abraham comprendió esto, empezó a fortalecerse. En primer lugar, debemos preguntarnos la promesa que Dios nos ha hecho. Padre de muchas gentes. En segundo lugar, recuerde, ¿quién es el que ha dado la promesa? Cuando usted lee algo en la palabra de Dios y encuentra algo que le atañe a usted, una promesa que Dios le da, pregúntese, ¿quién es el que me está dando esta promesa? ¿El escritor Juan? ¿O Pedro? ¿O Moisés? No. Cuando usted encuentra una promesa aquí, usted puede tener la absoluta seguridad que quien le está dando la promesa es Dios. Es el Señor. ¿Quién me está dando esta promesa? Tengo que reconocer, tengo que declarar, Dios me está dando esta promesa a mí. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Alguna vez ustedes han encontrado promesas y se dan cuenta que Dios les está hablando y que Dios les está prometiendo algo? Levante la mano los que encuentran esas promesas. Amén. Démosle un aplauso al Señor.
Entonces, mire, en primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es la promesa? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? En segundo lugar, nos preguntamos, ¿quién es el que está dando esta promesa? Y llegamos a la conclusión, el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios que me está dando esta promesa a mí. Y Dios lo hará. Y Dios cumplirá la promesa que nos está dando. Cuando Sofía Müller decidió que iba a ir a la selva, viviendo en Nueva York, ella sintió que la llamaba el Señor para ir a predicar el Evangelio entre tribus indígenas que nunca habían conocido. Y el Señor le prometió a ella que levantaría un pueblo para él en esos lugares, en el río Izana, en el río Guainía, en el Guaviare, hasta en el Bichada. Y ella fue al campo misionero por allá en 1948, creo. Y empezó a predicar el Evangelio. Y ¿sabe una cosa? Dios cumplió la promesa que le había prometido, lo que le había prometido a ella, que levantaría pueblo para él allá en esas regiones. Hoy día, por el cumplimiento de esa promesa del Señor, los curipacos alaban al Señor en su idioma. Los puinabes adoran a Dios en su idioma. Los piapocos lo adoran en su propio idioma. Los cubeos, los desanos, los guajivos, ese pueblo que Dios había prometido a ella, Dios cumplió la promesa y ahora son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso. Y a medida que Abraham pensaba, ¿quién me ha dado esa promesa? Llegó, Dios me dio esta promesa. ¿Y eso sabe qué hizo? Le fortaleció en fe, siguió fortaleciéndose. Es bueno que siempre recordemos quién es el que está detrás de las promesas que usted recibe. Detrás de este libro está el Señor. Cuando el Señor le dice algo a usted y le da una promesa, usted puede tener la absoluta seguridad de que Dios cumplirá lo que Él ha dicho. Una vez, cuando íbamos a venir para Bogotá a tiempo de vacaciones, y un hombre, antecitos de salir, me dijo, Juan, quiero que me traiga un destornillador. Bueno, le dije, sí, yo lo voy a traer. Y él empezó. Quiero que me traigas un destornillador. Le dije, sí, hermano, yo le voy a traer un destornillador. Y otra vez, ¿me vas a traer el destornillador? Sí, voy a traer el destornillador. Y otra vez, ¿me vas a traer el destornillador? Sí, mi hermano, te voy a traer un destornillador. Ah, bueno, por lo que tú estás diciendo, y me agarró la mano, yo pongo mi corazón sobre ti, de que tú vas a cumplir lo que me prometiste. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted le pregunta al Señor, ¿esto es lo que tú dices? El Señor va a decir, sí, eso es lo que te digo. Esto es lo que me estás prometiendo. Sí, es lo que te estoy prometiendo. Es lo que te estoy prometiendo. Entonces, el Señor espera que usted le diga, sí, Señor, yo creo, yo confío en que tú lo harás como lo hizo. Eso fue lo que hizo Abraham. Viejo, anciano, su esposa. Y cuando escuchó esa promesa de Dios, dijo, sí, Señor, yo la creo. En tercer lugar, cuando pensamos en las promesas que Dios nos da, debemos recordarlas, recordar el motivo por la cual Dios nos da una promesa.
¿Cuál será el motivo que Dios tiene para darnos una promesa? Si Dios promete proveerle a usted su casa y usted tiene esa casa o su apartamento, ¿cuál es el motivo que tiene Dios para darle esa casa a usted? ¿Para que usted no sufra pagando arriendo? Exactamente. Para que Dios sea glorificado. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Abraham recordó el motivo por el cual Dios le dio la promesa. Dice el versículo 20: tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes se fortaleció dando gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios. Las bendiciones que Dios nos da. La gracia que Dios muestra a nuestras vidas. La bondad que Dios puede tener para con nuestras familias, para con nuestra iglesia, o las bondades que Dios muestra aún para nuestra nación, tienen un principio, un propósito: la gloria de Dios. ¿Y sabe una cosa? Ese es el seguro más grande que puede tener las promesas de Dios. Porque Dios no permitirá que su santidad se manche incumpliendo una promesa. La palabra de Dios dice que si nosotros somos infieles, Dios permanece siendo fiel por una razón: porque Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando Dios da estas promesas que recibimos, nosotros tenemos la absoluta seguridad que Dios cumplirá, porque Dios es fiel. Y Dios nunca permitirá que su fama se manche. Abraham recordó que las promesas que habían recibido eran para exaltar la gloria de Dios. Y su fe se fortaleció. En Efesios capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Nos llamó, nos escogió, no por nosotros mismos, sino para alabanza de su gloria. En Él, digo, en quien tenemos bendición, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Ya la segunda vez. Nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Nos ha dado el Espíritu, nos llamó primero para alabanza de su gloria. Nos dio el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta? 3 veces el apóstol dice que lo que Dios hace, que la obra que Dios hace en una persona, que la obra que Dios hace en una iglesia, que la obra que Dios hace en un hombre perdido, impío, que no lo conoce como éramos nosotros, Dios nos llama para alabanza de su gloria. Y luego nos transforma y nos bendice para nuestro. Sí nos beneficiamos, pero con un propósito: la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Y Dios ha formado un pueblo grande, su iglesia, en todos los rincones del mundo, para que nosotros, los pastores, nos gloriemos
No, Señor. Para alabanza de la gloria de Dios. Recordemos, toda promesa que Dios da tiene un propósito, digamos, prioritario: la alabanza y la gloria de Dios. En cuarto lugar, cuando pensamos en las promesas de Dios, nos fortalecemos cuando tenemos en cuenta que Dios nunca ha fallado. Nunca ha fallado. En el versículo 21, Pablo dice, plenamente convencido, dice Abraham, plenamente convencido que todo lo que había prometido era poderoso para hacerlo. Les prometió un hijo, ancianos, incapaces de procrear. Pero Abraham dijo, Dios lo prometió, entonces él tiene el poder para hacerlo. Cuando Dios le previó a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, la duda quería apoderarse. Yo pienso que la duda quería apoderarse en el espíritu de Abraham. En ese momento, como nunca antes, fue puesta a prueba la fe de Abraham. Y la Escritura dice que Abraham estaba listo, dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo, Dios ha prometido que de este muchacho saldrá una nación grande y poderosa. Y si yo lo sacrifico, y si él muere en el altar del sacrificio, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Bueno, no tuvo que ir hasta allá, pero estaba convencido que Dios tenía el poder para cumplir su promesa, costara lo que costara. Como consecuencia, cuando Abraham pensó que Dios nunca ha faltado, su fe se fortaleció. Y hermanos, cuando nosotros también pensamos, y cuando estamos en lucha, en dificultades, mirando al pasado y viendo el presente, mirando las obras de Dios en el pasado y las obras de Dios ahora, y mirando nuestra dificultad, podemos tener en cuenta que Dios nunca ha faltado. Y que como estuvo con nosotros en el pasado, y con la manera como Dios nos bendijo en el pasado, así también lo hará en este tiempo. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Bueno, por último, para fortalecer nuestra fe, debemos también meditar en la admirable obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para darnos salvación, esa es una prueba fehaciente de que Dios cumplirá su palabra para con nosotros. Si fue capaz de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para cumplir la promesa de la salvación, así también nosotros sabemos que Dios cumplirá lo que nos está prometiendo. Dice, el que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Que usted está pasando por una dificultad económica, que usted está teniendo dificultades emocionales, que está teniendo dificultades familiares, que la situación se ve difícil, se ve mal. Piensa en esto. Si Dios entregó a su Hijo para que muriera en la cruz, a su amado Hijo, para que muriera en la cruz por mí, ¿cómo será que Dios no es capaz de ayudarme y de solucionar esta situación en que estoy viviendo? ¿Lo creen ustedes? Así es. Debemos
recordar que la prueba máxima del amor de Dios, la prueba máxima de la gracia de Dios para con nosotros, fue que Él entregó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Yo creo que el Señor tiene un propósito importante en esta mañana. Él quiere que usted se fortalezca, que usted fortalezca su fe. En primer lugar, que piense en las promesas que le ha dado. En segundo lugar, que piense en quién es el que le ha dado la promesa. ¿Quién? Nuestro Dios. En tercer lugar, el motivo. ¿Y cuál es el motivo? Si me acuerdan, porque ya me pasé como 3 horas y ahora no me acuerdo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué? La gloria de Dios, la alabanza de la gloria de Dios. Y otra cosa, tenga en cuenta que Dios nunca ha faltado. Nunca ha faltado. La situación se ve corta, las finanzas puede ser que están cortas, pero de la manera como Dios ha prometido, ha cumplido en el pasado, así también Dios cumplirá ahora. Y el seguro, la prueba de que si Dios entregó a su Hijo amado para morir por nosotros en la cruz, si hizo el sacrificio máximo, no hay otro sacrificio igual. Si fue capaz de hacer tanto, ¿cómo cree usted que Dios no cumplirá lo que para Él es algo tan pequeño? Entonces, démosle entonces la gloria a Dios. Ahora pregúntese, ¿qué estoy esperando de Dios? Por un momento pregunte, ¿qué está esperando de Dios? Una vez el profeta fue allá donde una viuda, el profeta pregunta, dígale que manda a su siervo y le dice, vaya, pregúntele qué necesita. Y ella dijo, no, yo vivo con el pueblo. Yo estoy contenta con mi situación. Pero ella no tenía hijos. Y a veces, porque no manifestamos nuestra petición al Señor, podemos decir que trancamos la bendición de Dios. Bueno, esa mujer por fin fue bendecida. ¿Qué está esperando de Dios? ¿Quién es el que le ha dado a usted las promesas? ¿Las autoridades? ¿Los alcaldes? Escuchaba todas las promesas que hicieron a Mocoa. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Puede ser, ojalá. Pero nosotros como cristianos, ¿quién es que ha hecho esas promesas? ¿Y por qué motivo lo quiere hacer? ¿Por qué motivo quiere bendecirme? ¿Por qué motivo quiere sacarme de esta situación? ¿Por qué motivo quiere ponerme por encima de las dificultades? Tengo que llegar a la conclusión. Para su gloria. Para que para que Él sea glorificado. Y otra cuña. Cuando esté pensando en esto, dice, en el pasado Dios me ha fallado. No me ha fallado. Dios ha sido fiel. Y por último, piense que si Dios me envió a su Hijo amado a morir por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo será que ahora Él no cumplirá lo que me ha prometido? Démosle la gloria al Señor. Puestos en pie, por favor. Cantemos ese, damos honor a Él. Cuando confiamos en las promesas, cuando creemos en las promesas del Señor, le damos el honor y la gloria a Él. La gente mirará y dirá,
uy, cómo Dios los ha bendecido. Y damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. ¿Qué le dice el pueblo de Dios al Señor? No hay otro Dios como tú. O todos, no hay otro Dios como tú. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y confesamos y proclamamos que no hay otro Dios como tú. Fiel, verdadero, misericordioso, amoroso. Muchas gracias, Padre. Y yo pido ahora que la gracia tuya y que ese amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento llene el corazón de cada uno de mis hermanos, y que tu bendición poderosa repose sobre ellos. Yo lo pido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.